Hola, este es el booktube o video explicativo de la novela El mar de la tranquilidad, que acá está, que es de Katja o Katya Millay. La verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia porque la autora es rusa. Bueno, este libro es una novela juvenil que de a poco se está haciendo muy popular entre los dichos adolescentes por su buena trama y su forma de narrar la historia. Bueno, la idea principal de esta novela es contar la historia de Nastia, una adolescente que tuvo un percance con un psicópata, y también cuenta la historia de Yoch, un adolescente también, que perdió a toda su familia, por tanto él queda como solo, con una herencia millonaria. Bueno, en esta novela los dos personajes principales tienen una muy buena situación económica, tanto Nastia como George. Nastia tiene una buena situación económica porque su madre es fotógrafa profesional y su padre es abogado. Y George tiene una muy buena situación económica porque tiene una herencia millonaria recibida por su familia que, como dije anteriormente, murieron. Bueno, la época en la que está narrada esta novela es muy moderna y se puede notar en los detalles como los tipos de celulares que nombran. Por ejemplo, nombran los iPhones, los autos, que son autos relativamente nuevos, y detalles de ese tipo. Bueno, principalmente los dos personajes describen sentimientos como la ira, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, etc. Bueno, este libro tiene dos narradores, que son los dos personajes principales, que son Nastia y George. Van como intercalados, como se podría decir. O sea, un capítulo lo narra Nastia y otro capítulo lo narra George. También los capítulos van siendo narrados de acuerdo al momento en el que pasan las cosas, es decir, en anacronía. Bueno, el comentario crítico. Voy a comenzar el comentario haciéndole un pequeño resumen de esta novela. Bueno, como dije al principio del video, Nastia era una adolescente pianista que tuvo un percance con un psicópata. O sea, este la golpeó de tal manera que ella, o sea, murió. Como cuentan varias veces del libro, ella estuvo muerta por no me acuerdo cuántos segundos, pero ella como revivió. O sea, así lo describen en el libro. Pero lo que más le afectó a ella fue que al golpearla tanto este psicópata, destruyó todos los huesos de su mano derecha. Pero con el tiempo y con rehabilitaciones en los huesos, recuperó la movilidad. Pero no pudo recuperar al 100% la fuerza. O sea, ella, por ejemplo, ella tenía este libro en la mano y de repente de la nada el libro se le caía. No tenía tanta movilidad en esas manos. Y bueno, después de este percance, ella decidió dejar de hablar totalmente. Y ella lo único que quería era estar lejos de su familia y de sus seres queridos. Bueno, también cuenta la historia de George. Bueno, una adolescente, como dije anteriormente, que sus padres murieron. Murieron, claro. Su madre y su hermana pequeña murieron en un accidente cuando él tenía 8 años. Y su padre murió un poco más adelante, quedando él solo con su abuelo. Él tenía 18 años cuando su abuelo murió de cáncer. Por tanto, la gente decía que él estaba rodeado por la muerte. Bueno, Nastia decide irse a vivir con su tía, que se llamaba Morgana, a otra ciudad donde conoce a George en la escuela. Se cruzaron muchas veces en el patio de esta dicha escuela, pero no hablaban. Ella pensaba que George tenía como un campo de fuerza porque tampoco veía gente acercarse a él. Bueno, Nastia decidió como terapia para su estrés y sus pensamientos locos, como se pudiera decir así. Ella decidió correr. Entonces un día salió a correr y se perdió, llegando como por coincidencia al
a la casa de George. Entonces, después se dio cuenta que George, a pesar de tener mucho dinero, trabajaba con muebles porque era algo que a él le encantaba. Era como la terapia de él, así como la de Nastia era correr, la de él era hacer muebles, repararlos, todo lo que tenga que ver con muebles a él le encantaba. Entonces después de eso ella decide ir todas las noches simplemente a mirarlo y hacerse compañía mutua. Después de un tiempo ellos desarrollan como una historia de amor, en los que uno va sanando las heridas del otro. Pero cuando Nastia empezó a hablar con George, solo lo hacía con él, no hablaba con nadie más. Bueno, otro personaje que se llama Clay invitó a Nastia a participar de una conferencia de artes. Y bueno, cuando ella asiste a esta conferencia se encuentra con su asesino, así lo llama ella, y tienen como una conversación. Entonces ella le pregunta a él por qué él le había hecho eso a Nastia si ella no lo conocía y nunca le había hecho nada. Y él, bueno, explica sus motivos, entre comillas, pero yo creo que no hay ningún motivo para hacer algo así. Y al otro día él se entrega. Y después Nastia se va, decide irse con su familia un tiempo. Y George la busca y le dice que él quiere estar con ella, pero él sabe que ella nunca va a estar bien estando lejos de su familia. Pasa el tiempo y después Nastia vuelve. Vuelve con George a su ciudad y se quedan juntos. Y bueno, el final dicen que cuando ella estuvo muerta, lo que vio fue el garage de George. Bueno, ese es el pequeño resumen. Mi crítica es que la trama es muy buena. El libro sirve mucho a los adolescentes porque se describen muchos de los pensamientos que a veces los adolescentes tenemos y creemos que solo nosotros nos sentimos así. Y creo que con esta novela nos damos cuenta de que a lo mejor no solo nosotros nos sentimos de esa forma. Bueno, es muy fácil de leer porque la historia es como tan interesante y el avance es tan rápido, como se puede decir, que no te aburra leerlo, te hace difícil dejar de leer esta novela. Bueno, esta novela cuenta con 58 capítulos, como dije al principio. Unos son narrados por Nastia y otros son narrados por George. Bueno, ese ha sido todo el comentario y la explicación del libro, y realmente espero que a algunos los motive a leer la novela porque de verdad es muy buena y a mí me encantó en lo personal. Se ha hecho una de mis novelas favoritas. Bueno, como la mayoría sabe, yo leo mucho, pero hace tiempo que no encontraba un libro que me atrapara tanto y me sintiera tan identificada con él. Y bueno, eso, los que tengan dudas se pueden acercar a preguntármelas. Ya saben dónde ubicarme. Y eso.